Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar o corregir por medio de una solución el error 0xC0000098 en Windows 10. ¿Ok? Bueno, para ello debemos tener booteado en nuestro CD o pendrive el Windows 10 ya booteado. Si ustedes no saben cómo bootear el Windows 10, en la descripción del video yo les voy a dejar un link donde ustedes van a aprender a hacerlo correctamente, ok, de la página, y lo pueden descargar de la página oficial de Microsoft. Bueno, sin más que decirles, al tenerlo booteado y al entrar al programa de instalación de Windows, veremos una imagen o ventana como la que estamos viendo en este momento, en la cual nos van a pedir que seleccionemos nuestro idioma. Ok, acá seleccionamos el idioma y le vamos a dar en siguiente o en next. Luego de darle allí nos va a aparecer otra ventana, la cual nos va a decir si deseamos instalar el equipo o reparar el equipo. Pues vamos a proceder a darle en el lado inferior izquierdo donde dice reparar el equipo. Cuando demos clic allí en reparar el equipo, nos va a aparecer que que tenemos que elegir una opción. ¿Ok? Le vamos a dar en la opción que dice solucionar problemas. Cuando estemos allí en el solucionador de problemas, nos va a aparecer dos opciones más donde nos dice que si deseamos restablecer el equipo o le vamos a dar en opciones avanzadas. Pues procedemos a darle donde dice opciones avanzadas. Luego de allí nos va a aparecer una serie de opciones, la cual vamos a seleccionar la que dice símbolo del sistema. Ok, es la cuarta opción. Y cuando estemos allí nos va a aparecer una ventana en negro como la que estamos viendo en este momento, en la cual vamos a proceder a colocar una serie de comandos, los cuales se los va a dejar en la descripción del video. Si ustedes no saben cuál es la descripción del video, pues hay debajo del video, valga la redundancia, hay una opción que dice mostrar más y vamos a colocar un comando. El primer comando que vamos a colocar es el que dice bcdedict export bcd backup. Entonces cuando lo colocamos le vamos a dar en enter para que se ejecute dicho comando dentro de la computadora. Luego vamos a colocar un segundo comando que es el attribbox bcd. Ok, le damos enter. Luego le vamos a dar al renbox bcd, le damos enter. Luego el box rebuild bcd, le damos enter nuevamente. Y luego nos va a aparecer que coloquemos la letra S. La colocamos, le damos enter nuevamente. De allí va a empezar el solucionador de problemas a ejecutarse dentro de nuestra computadora. Cuando haya terminado, vamos a colocar un último comando que se llama exit o salir o salida en español, que significa salir o salida en español. Luego de allí reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado. Bueno amigos, espero que les haya servido, yo sé que sí. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar este video, compartirlo en sus redes sociales para que personas que obtienen o tienen este error, ustedes se lo ayudan a corregir por medio de dicho método de compartir dentro de tus redes sociales. Así que me despido de ustedes, hasta luego.